Destaca por encima del resto esta mañana a la hora de intentar interpretar, analizar lo que está sucediendo en este proteccionismo suicida que dice en el artículo Guerra Comercial, proteccionismo suicida, en el que se elogia la imagen de Ronald Reagan y sobre todo sus palabras y varios discursos, el 12 de marzo y el 26 de noviembre del 88, en el que apuntaba sobre todo los problemas que podía tener una situación proteccionista y que también pone encima de la mesa un elemento fundamental. No hay que olvidar, cada vez que nos acercamos a una guerra comercial, que uno de los motores de la gran recesión en los años 30 fue precisamente la aprobación de la ley Smoot-Hawley, que imponía aranceles de manera generalizada. No ha habido nada parecido hasta este febrero de 2025, por lo que es un elemento clave para intentar interpretar y analizar. El artículo lo escribe esta mañana en La Razón Gustavo de Arístegui, diplomático y analista. Gustavo, buenos días. Muy buenos días. ¿En qué punto nos encontramos y qué es lo que vamos a enfrentar o el peligro que vamos a enfrentar en este entorno otra vez de escalada proteccionista suicida, dices en el artículo? Sí, en efecto, porque aunque las razones que están detrás de las medidas adoptadas por la administración Trump sean completamente distintas a la Smoot-Hawley, la ley que has citado, recordemos que además había sido promovida por los demócratas. En ese momento, demócratas estaban siendo influidos por las izquierdas más radicales en Europa. Entendamos que esto es justo antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y en consecuencia no se tenía todavía bien calibrado cuáles eran los desastres que podía producir una economía marxista. Y en efecto, parte de esa ideología fue contaminada o contaminó la ley Smoot-Hawley. Y como muy bien decías, fue seguramente el motor principal o la gasolina esencial que alimentó la Gran Depresión durante mucho tiempo. Y de hecho, las consecuencias de la Gran Depresión se prolongaron mucho más porque la estructura arancelaria que se había aprobado en el 30 no se desmontó hasta la elección de Franklin Delano Roosevelt, justamente un demócrata. Pero un demócrata que, a pesar del New Deal y que se dijo que tenía una economía más bien socialista, no lo era. Era otra cosa, como se ha podido demostrar más tarde, pero si hacemos el paralelismo con hoy, vamos a poner ejemplos claros. Hoy la interdependencia y la interconexión económica, algo de lo que tú hablas en tu programa todos los días, estás hablando de las bolsas de Japón, de Londres, de Nueva York, o de Sao Paulo, da igual cual sea. El problema es que en cualquier sitio donde coticen grandes empresas que tienen intereses en nuestros países, los problemas económicos de uno van a inevitablemente impactar a los demás. Nosotros tenemos una industria lamentablemente olvidada y que es esencial justamente en esta economía globalizada, que es la industria del automóvil. España es uno de los grandes productores mundiales. Es verdad que dentro del marco de multinacionales de gran importancia, pero por ejemplo en el grupo PSA, que ahora pertenece al grupo Fiat Jeep, Vigo es un elemento fundamental y que en este momento Europa se ha pegado un tiro en el pie electrificando a marchas forzadas sin estar preparado para ello, y con ello dándole la ventaja a un adversario económico y comercial como es China, que es el que tiene la tecnología más barata, no necesariamente más avanzada, de baterías y motores eléctricos, en detrimento de, por ejemplo, Volkswagen. Hay algunas contradicciones que me parecen fundamental subrayar. Estados Unidos no tiene en cuenta, por ejemplo, que su multinacional Ford es una de las marcas más vendidas en Europa y que tiene fábricas por todas partes en Europa y que en consecuencia, pues obviamente son productos norteamericanos de una multinacional norteamericana. Lo mismo ocurre con General Motors. La fábrica de Almusafes o la fábrica de Zaragoza son fábricas que pertenecen al entramado mundial multinacional de grupos estadounidenses. De la misma manera, hay varios grupos europeos que construyen automóviles en Estados Unidos. BMW en Carolina del Norte y después está Polestar, Volvo, que también lo hace, y Volkswagen. Sí me gustaría decir, sin embargo, que como está ocurriendo en muchas partes, Polestar Volvo ya no es una empresa europea porque el capital es mayoritariamente chino y en consecuencia también nos hemos metido el caballo de Troya nosotros mismos. Pero vamos a las consecuencias reales para el bolsillo de los españoles de todos los días, porque aunque
Esta mañana estaba escuchando yo en una radio, porque claro, los periodistas no pueden saber de todo, es decir, que como los españoles solo exportamos componentes de automóvil, aceitunas, aceite de oliva, petróleo refinado, y medicamentos envasados a Estados Unidos, y que tenemos un déficit comercial con Estados Unidos de 7.000 millones de dólares, que entonces vamos a ser los menos afectados. Bueno, es que el comercio en la Unión Europea está regulado y está estructurado por la Comisión Europea. Los convenios y los tratados internacionales que firma la Unión Europea en nombre de los 27 Estados miembros lo hace la Comisión, y los tratados de libre comercio que tenemos firmados con diferentes partes y regiones del mundo es la Comisión la que los firma. Cuando se ve afectar a Dinamarca, a Alemania, cuanto más grande la economía, más, por supuesto, las ondas expansivas, los escalofríos de la pulmonía que se coja otra economía nos van a llegar a nosotros indefectiblemente. ¿Quiénes son nuestros principales clientes? Francia, Alemania, etcétera. Si las economías de Francia y Alemania sufren, necesariamente sufrirá la economía española. Dicho esto, yo creo que hemos visto claramente que la intención política que tenía Trump para mandar un mensaje muy claro a sus vecinos, que forman parte, por cierto, de un sistema de libre cambio que es el NAFTA, justamente del que habla Reagan en los discursos que has mencionado, que, por cierto, a mí me parece que sería de obligado cumplimiento el que los jóvenes, los economistas y periodistas, y yo los recomiendo vivamente a tus televidentes y a ti mismo que los veáis, porque es una delicia desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los principios, de un hombre de principios y valores, y desde el punto de vista de la comunicación política. Entonces, esto ha tenido un resultado rápido porque, en efecto, han tenido que dar marcha atrás en sus pretensiones nacionalistas tanto Trudeau como Sheinbaum, y inmediatamente han cogido el teléfono, han hablado con Trump y le han dicho: vamos a arreglar el tema de la frontera y lo vamos a arreglar. El problema es otro. El problema es cuando empiece a hacer el cálculo de brocha gorda, que tienen un déficit comercial de 300.000 millones de dólares con la Unión Europea o con China. Por otra parte, tengamos en cuenta una cosa: la única vez en el periodo de entreguerras que Estados Unidos tuvo un superávit comercial fue justamente en la Gran Depresión, con casi un 30% de paro. Simplemente lo dejo como dato. A partir de aquí, ¿cómo puede afectar a Europa? No tanto mirando a España, sino al contexto europeo, que hoy va a tener una comparecencia también para intentar responder. México tenía algo para intercambiar, algo para poner encima de la mesa. Nos decía Juan Ignacio Crespo en una entrevista antes, bueno, igual la opción es más gasto en defensa, pero ¿crees que más gasto en defensa es suficiente para el agujero en la balanza comercial que le está generando Europa a Estados Unidos? ¿Y si puede contrarrestar o contragolpear Estados Unidos por otra parte? Yo creo que en efecto hay varios caminos o varios canales por los que Europa podría intentar satisfacer las ansias de corregir el déficit comercial de los Estados Unidos. Uno, en mi opinión, es claramente el de la energía. Hay una vía evidente. Los europeos nos hemos convertido en unos yonkis, en unos drogadictos de petróleo y gas ruso baratos, de energía barata y accesible en todo momento. Y además lo hicimos fácilmente vendible o comprable por nuestra parte con oleoductos y gasoductos que nosotros financiamos y que nosotros construimos. Y por lo tanto nos hicimos nosotros, o sea, compramos la droga, compramos la jeringuilla y nos conectamos directamente al suministrador de la droga, que era Rusia. Ahora quizá lo que tenemos que hacer es buscar una independencia energética con nuestro lado del mundo, que lamentablemente el mundo se está dividiendo otra vez en dos. Y aquí ya no hay unos no alineados que eran la marca blanca de los soviéticos. Es que los no alineados, muchos de ellos, están divididos claramente en dos, porque obviamente ya estamos viendo que una parte de los BRICS están con unos y otra parte de los BRICS están con otros, aunque digan que no están con nadie. Me refiero concretamente a la India. La energía, petróleo, gas, estamos viendo que Estados Unidos lo que quiere es romper también esa dependencia que tiene del petróleo canadiense. No olvidemos que durante mucho tiempo el régimen liberal, entre comillas, de Canadá promovió
formas de exploración y explotación de petróleo y gas que en Estados Unidos estaban siendo restringidas y reguladas. No solamente el fracking, sino, por ejemplo, el de las arenas bituminosas. En este momento, pues el oeste de Canadá es una zona extraordinariamente rica, la más rica del país, porque es justamente la zona petrolera. Y Estados Unidos importa el 60% de su petróleo, no de Oriente Medio, no de América Latina, no de África, lo importa de Canadá. Si Estados Unidos empieza a producir, que tiene las mayores reservas mundiales junto con Venezuela y Rusia, pero parece que las tiene mayores, eso habrá que verlo, porque son datos que ha dado Trump en la campaña y hay que verificarlos. Si es verdad que acaba produciendo masivamente con una desregulación del sector, ese será un método. Segundo método, la industria automovilística obviamente no es el camino. No vamos a comprar camiones Ford F-150, aunque me parezca muy chulo, porque no tiene ningún sentido ni económico, ni ecológico, ni práctico en las carreteras europeas. Pero estamos en un déficit total en gasto de defensa. La media de la OTAN es en este momento, si el 2 es el mínimo, la OTAN está en una media superior a ese 2, está en un 2,76. España está en menos de 1,3, está en 1,22. Es el país que menos gasta respecto de su PIB. Por lo tanto, las manifestaciones del gobierno que tenemos el cuarto gasto de defensa son completamente erróneas, porque obviamente están utilizando la proporción de PIB. Como tenemos un PIB grande, pues parece que si lo comparamos con el 3,7 del gasto de defensa de Estonia, pues es mucho. Pues no, lo importante es que Estonia gasta el 3,7 y que Polonia, por razones evidentes, va a subir su gasto de defensa al 5%. Tenemos un margen de crecimiento. España necesita un segundo portaaviones, España está desarrollando las fragatas F-110, España debería comprar el cazabombardero de quinta generación y media, el F-35, para embarcarlo sobre todo y sustituir a los vetustos Harrier que tan buen resultado han dado, pero que ya están completamente superados, porque obviamente necesitamos un avión que nos permita la transición entre la quinta y la sexta generación, porque si es verdad que Europa ha decidido desarrollar el avión de sexta generación, van a tardar muchos años. Los chinos ya lo tienen. Los americanos tienen uno que es casi sexta generación, que es el F-22. Nosotros, como siempre, estamos llegando tarde. Solo una cuestión más. Geopolíticamente, este movimiento de Estados Unidos ya arancelario importante, que va escondiendo además otras contramedidas o otras medidas, como vimos en la jornada de ayer, con la creación de un fondo soberano, con la petición de las tierras raras ucranianas, ¿nos puede servir también para desacoplar todavía más la fotografía geopolítica a nivel internacional? Bueno, es que yo creo que la creación de un fondo soberano americano es una necesidad evidente. Es que eso no es solamente el instrumento de países muy ricos y ociosos o que quieren utilizar la inversión como arma política y no solamente arma financiera. Veamos que China tiene dos y que en efecto China es el país que detenta la mayor proporción de deuda pública estadounidense. Obviamente eso es una calle de dos vías, porque todo el mundo dice que China, vendiendo una porción muy grande, no puede venderlo todo, de la deuda que detiene en su mano de Estados Unidos, podría hacer que hiciese implosión. Pero claro, automáticamente las reservas chinas, que también se cuentan en la deuda que tiene en sus reservas, esto bajaría de valor inmediatamente y en consecuencia se vería afectada la economía china en su conjunto y la mundial por extensión. Entonces, un fondo soberano no es una mala idea. Noruega tiene un fondo soberano extraordinariamente rico que está gestionado con una brillantez, una prudencia y una transparencia dignas de mejor mención. Quizá es el caso mundial de gestión más prístina, por poner un término muy claro, de cuántos fondos soberanos hay en el mundo. Después, obviamente, hay otros que son muy potentes también. Están el de Abu Dhabi, que no es el de Emiratos, sino el de Abu Dhabi, el de Qatar y otros que, obviamente, utilizan las inversiones para defender o promover sus intereses políticos. Eso está muy bien visto. Respecto a la geopolítica de esta situación de tensión, yo creo que Estados Unidos está lanzando los mensajes muy claros. La agenda de Trump va a llevarse a cabo. Esto ha sido los tiros de cañonera por delante de la proa de los barcos para decirle, oiga, tómenme en serio que yo estoy
dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para llevar a cabo mi agenda política, económica, financiera y geoestratégica. Yo creo que una vez vaya encauzado el barco de esta administración, las cosas van a ir calmándose un poquito. Veamos que el tema de tierras raras es otra cuestión de extraordinaria importancia. ¿Quién es el principal exportador de tierras raras en el mundo? China. ¿Quién ha utilizado las tierras raras para hacer chantaje a sus adversarios geopolíticos? China. ¿Quién impuso un embargo de tierras raras total que duró años a Japón? China. Que además Japón, a consecuencia de eso, inventó y que sigue en pie una fórmula extraordinariamente inteligente de reciclaje de tierras raras, recordemos, utilizando los discos duros de los ordenadores antiguos, etcétera, etcétera. Pero es que tierras raras, también las mayores reservas conocidas hoy están en Estados Unidos. Hay sospechas de que hay tierras raras muy importantes en el subsuelo del fondo marino canario y también en Groenlandia, que también es una de las cosas que hemos discutido en tu programa, justamente porque el deshielo del mar Ártico está abriendo las nuevas rutas marítimas que ponen en el centro geoestratégico del mundo a Groenlandia por los tres temas que son casi el centro de esta conversación: energía, materias primas de valor estratégico, titanio, vanadio, fosfatos. Siempre nos olvidamos de los fosfatos. No se puede comer en el mundo sin fosfatos. No se puede comer en el mundo sin fosfatos. Y los fosfatos son extraordinariamente importantes. Y por cierto, ahora mismo Noruega ha descubierto las mayores reservas mundiales de fosfatos con 75.000 millones de toneladas probadas, que son más que lo que tiene Marruecos en este momento. Y eso va a dar a Occidente una capacidad de autosuficiencia en la seguridad alimentaria con la que no podíamos soñar hasta ahora. Y por último, obviamente, las tierras raras, que son esenciales para nuestras industrias de punta. Pero también es importante que siempre que estamos viendo la subida del precio del oro, por ejemplo, siempre estamos hablando del oro como valor refugio, estamos hablando del oro como elemento de la industria del lujo. El oro es, sobre todo, esencial para la industria espacial. Nada se puede conectar fuera de la atmósfera terrestre si no está bañado de oro. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Gustavo Ariztegui. Buen día, buen negocio. Muy buenas gracias, muy buenos días, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.